Gabriela y Miguel, que lo tendremos en la sesión de la tarde, lograron llegar a nuestro país con motivo del proyecto Yucuné, en el que intervienen el ISA, la Universidad y el Museo de Bellas Artes. Ahora trabajaremos con Gabriela en el taller que nos van a ofrecer, que según tengo aquí la información, el taller experimental 1, miradas reversas y comunidades singulares. Bueno, es un taller que pretende tratar el tema de la visualidad contemporánea, así como trabajar herramientas críticas y de producción de conocimiento en un contexto colectivo y horizontal, buscando generar acercamientos a la enseñanza del arte, procesos de mediación y generación de narrativas individuales y colectivas. Bueno, Gabriela es artista visual, es investigadora, es graduada en escultura por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Porto, en Portugal. Posee también un doctorado por proyecto en Chelsea College. También, bueno, enseñó en la Central San Martín College de Arte y Diseño en Londres entre 1998 y el año 2006. Ha expuesto también como artista en diferentes contextos. Y bueno, ha realizado labores curatoriales también con varias colecciones institucionales y también en contextos expositivos alternativos. Fue responsable del programa de arte y arquitectura en Guimarães en el año 2002, Capital Europea de la Cultura, y ha desarrollado una actividad editorial también que incluye publicaciones de artistas, etcétera, etcétera. Y es docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto y miembro integrado de Instituto de Investigación de Arte y Diseño y Sociedad. Así que tenemos a Gabriela con nosotros. Muchas gracias por haber llegado. Bueno, vamos a trabajar desde ahora aproximadamente hasta mediodía. Tenemos un breve receso y a las 2 nos vemos con Miguel también para la sesión de la tarde. Pero bueno, ya 2 horas y algo, lo que Gabriela necesite. Estaremos aquí, algunos se incorporan, algunos colegas nuestros, otros artistas, pero bueno, sabemos cómo hemos tenido el tema de hoy con el transporte y la situación que tenemos. Bueno, Gabriela, bienvenida. Gracias. Primero me perdone por mi español, porque vamos entendiendo. Mas me gustaba saber un poco más de vosotros, por ejemplo. Ajá. Pues, Sí, una breve presentación. Bueno, mi nombre es Ezequiel Dueñas, soy artista en la plástica y curador. Y un ser abierto al aprendizaje. Mi misión en la vida es aprender a aprender. Muy bien. Y como decía en el taller anterior, cuando sea necesario, desaprender. Bueno, soy Albert Ortiz, soy estudiante de LISA, la Facultad de Arte Visual, así que bueno, también soy artista visual. Y bueno, Gabriela, que ya nos conocimos en el proyecto por allá por España. Mi nombre es Margarita González, soy curadora actualmente de aquí del Museo Nacional de Bellas Artes, a cargo de la colección de arte contemporáneo internacional. Trabajé en diferentes centros de arte en Cuba, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, en el Centro Wilfredo Lang, estuve 14 años trabajando como subdirectora de la institución, y en las Bienales de La Habana, que participé en 5 bienales. Y bueno, ya que ahora la colección me permite como continuar un ciclo de vida dentro de mi historia profesional, porque nunca había trabajado en un museo, nunca había estudiado una colección, que es lo que estoy haciendo ahora, es una colección muy grande, y bueno, me permite estar en contacto también con las obras de museo, el trabajo museológico, y bueno, en eso estamos. Llevo 3 años aquí hasta ahora, y bueno, nada, esa es mi labor actual, igual investigar, hacer artículos para la web del museo, etc. Ahora Y yo Delia López. No, a ver, déjame cambiar. Sí, porque queremos, lo vamos a grabar todo, para que esté todo grabado, y Ode nos ayudó con la... Soy curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, atiendo las colecciones de Colonia y Cambio del Siglo de Arte Cubano. Soy profesora adjunta de la Facultad de Artes y Letras y del ISA. ¿Qué enseñas? Bueno, historia del arte.
en la Facultad de Artes y Letras tengo una como asignatura optativa de coleccionismo. Y hace un mes estoy nombrada como subdirectora técnica del museo, todavía en proceso de aprendizaje. En fase de intercambio informativo. Muy bien, yo digo a mis estudiantes que mis clases son siempre diferentes, ¿no? Así que depende. Me gustaba mucho que ustedes interviniesen, ¿no? No necesariamente hacer una pregunta, mas hablar, ¿no? Me interesa muchísimo. Lo que digo en la descripción, me interesa un proceso horizontal de partida, ¿cómo se dice? De conocimiento, intercambio. Así que empiezo por una slide, Frances Alice. Frances Alice é uma artista belga que habita en México, México City, que dice que cualquier vez algo poético puede devenir político. Esta conexión entre lo poético y lo político que puede ser interesante. Así que voy a intentar hablar en algunas limitaciones. Por un lado, hablar de la idea de metodología visual que uso en el plural, porque pienso que puede haber múltiples metodologías visuales. La idea de un régimen escópico, eso yo voy a explicar conforme andar, ¿no? La idea de modos de producción, en el sentido que las disciplinas se afectan unas con las otras. Una cosa que ha llamado de modos de espectacularidad, que pretende entender la relación del espectador con las obras. Porque no es siempre igual, ¿no? Hay diferencias. Una crítica de la visión, eso de parte del pensamiento feminista, la idea de la ingeniería visual, que importa criticar, y una crítica de la representación. Hablaremos de eso en un momento. Los espacios expositivos, las tres grandes diferencias. The White Cube, el museo, el cubo blanco, que no es necesariamente un cubo blanco, mas es un concepto. El cubo blanco es un concepto. La idea de site specific, que normalmente es utilizado de una forma muy general. Todo lo que es hecho para un sitio se dice sitio específico. Y una idea de arte contextual. Y eso me interesa muchísimo porque trabajar a partir del contexto es lo que me interesa hacer como artista. Así, la idea de metodologías visuales nos permite discutir y cuestionar la importancia de lo visual en las sociedades occidentales contemporáneas o de influencia occidental. Así que, si teníamos una metodología, sabemos que vamos a abordar una imagen de una perspectiva histórica, es una metodología, de una perspectiva conceptual, es una otra, de una perspectiva feminista, de una perspectiva política. Así que la metodología nos permite entender y cuestionar la importancia de lo visual. Nos ofrece un marco amplio para comprender cómo las imágenes tienen impactos sociales. Y eso es muy importante, porque es con base en la imagen que mucho se hace en la sociedad. Sugerir algunos criterios para abordar los materiales visuales, lo que he dicho, ¿no? Tenemos que tener un criterio para entender las imágenes, que puede ser un criterio histórico, puede ser un criterio curatorial, si me interesa un tema, ¿no? Y la historia se cruza, ¿sí? Aquí. Y puede presentar posibilidades para discutir esos métodos. Por otras palabras, si me interesa construir, abordar algo de una perspectiva curatorial, posso al mismo tiempo cuestionar mi propia posición perante la idea de curaduría que tengo.
El régimen escópico es una formulación que permite entender que la visión es un proceso complejo, sometido a un sistema que actúa sobre sus condiciones fisiológicas, es decir, la visión es un proceso construido socialmente. A eso se llama visualidad. Hablaremos un poco más. El régimen escópico permite también entender la visión como una práctica y una práctica global. Nos enseñan que la visión es esta cosa de algo que oye, algo que mira y algo que mirado. No es verdad. La visión es una actividad dinámica, porque lo que es ollado devuelve la mirada. Los modos de producción nos hablan de cómo todas las formas de producción humana, el arte, está sujeto a la influencia de otras disciplinas de desarrollo sociales. ¿No? La tecnología ha afectado la producción del arte, por ejemplo. La fotografía digital, lo que hacemos con los telemóviles, ¿no? Ha afectado la disciplina de la fotografía. Porque la fotografía no es la misma en cuanto a disciplina desde que eso se ha desarrollado. Eso es los modos de producción. Un autor es parte de un proceso social, una industria, según Walter Benjamin, cuya estructura está definida por modos de producción. Cualquier artista es parte de una estructura y un proceso social. Y la conciencia de ese proceso es lo que permite que un artista produzca obra relevante para su tiempo. Los modos de producción de cada disciplina se influyen, lo que ha dicho, ¿no? Sí. Yo puedo pasar los slides después. Sí, voy a lo copiando. Algunos conceptos básicos. La diferencia entre visión y visualidad. Visión es esta posibilidad fisiológica que tenemos con más o menos dioptrías, ¿no? Con más o menos gafas. Y la visualidad es la construcción cultural de la visión. Y eso establece muchas reglas. Por ejemplo, en una cultura musulmana, las mujeres no miran, o no pueden mirar a otras personas. Hay una cultura de visualidad que no permite que las mujeres miren con la misma libertad que los hombres, por ejemplo. Así que la visualidad es un proceso cultural sobre la visión. Después, una idea de una práctica global, la mirada. Algo se hace cuando miramos una imagen en la internet y sabemos que, o no sabemos cuántas personas lo hacen al mismo tiempo. Y eso hace algo a la mirada. No es lo mismo hoy pensar que miramos algo o 100 años atrás o 20 años atrás. Que teníamos esta sensación de estar siendo mirados, ¿no? Porque la tecnología lo mira de una cierta forma. Así que la mirada es una práctica global. La cuestión de la representación. Yo normalmente cuento un pequeño momento que se ha pasado con mi hijo. Él tenía 4 años. Sí, 4 años, sí. Estábamos haciendo cosas domésticas. En la tele estaba pasando un filme sobre el lupo ibérico. Sí. Yo dice, mamá, mira, es el lupo malo. Y dice, no, el lupo malo es toda la historia. Eso es el lupo. Y eso es la representación política. Cuando algo que se origina en una narrativa, una historia infantil, en este caso, se sustituye a la realidad que representa. Así que todos los lupos son los lupos malos, ¿no? O todos los mexicanos son los malos hombres en los Estados Unidos, por ejemplo. Es cuando algo que se forma en una narrativa que puede ser política, una agenda política, una mentalidad, una historia infantil, se sustituye a aquello que está en su origen. Así que los lupos no son los lupos malos, los lupos malos es lo de la historia, eso es lo lupo mismo. ¿Sí? Es necesario para mí entendernos en la sociedad contemporánea
un animal. Se produce una narrativa que oscurece la realidad y se sustituye a la realidad. Tenemos estos problemas con raza, con pueblos, con cuestiones de clase, etc. La mediación y la mediatización de la experiencia. Eso es que pongo y fotografo y envío esta idea de que la experiencia se torna algo que es mediada por las pantallas, por los jornales, por los periódicos y al mismo tiempo es mediatizada porque llega a muchos lugares, ¿no? Finalmente, la simultaneidad de la conocimiento histórico y su mediatización. Yo he visto el 11 de septiembre al mismo tiempo que ocurría, en muchos años, al menos los más viejos. Y eso es algo para que no tenemos distancia, no hay distancia histórica. Esta simultaneidad es una condición de la vida actual y es difícil de procesar, porque no sabemos qué ocurre, qué se pasa al mismo tiempo. Es una condición contemporánea. Si quieren decir algo, yo puedo Andar sempre. así, se recuerda, una crítica de la ficción, me parece importante, buscando reformular la hegemonía de lo visual y convertir lo perceptivo en multisensorial. Cuando nos hablan de percepción, ¿qué pensamos? Visión, mirada. Yo pienso que es importante pensar lo perceptivo como multisensorial, porque no miramos solo, y los sentidos se ayudan mutuamente. Hay autores que consideran, por ejemplo, el equilibrio como un sentido, o la posibilidad de caminar hablando e entender mi entorno sin me caer. Así que hay otros sentidos, o tacto, etc., que contribuyen para el entendimiento del mundo. Así cuando digo percepción, no debo solo decir visión. Y hay otras corrientes que piensan una percepción ultrasensorial, etc. Pues no, vamos por ahí. Una crítica de la representación, a saber, con respecto al confinamiento de la identidad en sistemas imagísticos, la identidad como imagen, y el valor excesivo de las representaciones visuales o narrativas en relación con la experiencia. Por ejemplo, el grupo malo es una sobrevalencia de una imagen, de una narrativa sobre la experiencia de un animal que es salvaje. Tenemos de nosotros la forma como la imagen define posiciones sociales, por ejemplo. Así que la experiencia es una otra cosa. Okay. Este es un grabado de siglo XVI. Y yo utilizo esta imagen como, yo puedo dar una aula solo con esta imagen, porque para mí representa, esto es el momento en que la perspectiva se descubre, ¿no? Se comienza a usar en cuanto a sistema de representación. Y aquí está para mí todo lo complejo de la civilización colonial, ¿no? En que la mirada es masculina, blanca, fixa, no se mueve, y el otro está del otro lado, la mujer, que aquí es una mujer más que representa el otro. Así que el sentido de la alteridad está aquí representado, como si la mujer no tuviese mirada. La pantalla que separa la mirada de la experiencia es un problema que se ha perpetuado aquí. Así que es esta esencia de pensar quase tudo en nuestra sociedad de influencia occidental y europea se basea en crear para la mirada masculina y blanca, y fixa, como si fuera el lugar de la verdad. Así que lo que intento con mis clases es desmontar eso, tirar la pantalla y clarificar que el otro, la mujer, el negro, el indio, también tiene mirada, también tiene
devuelve. Y eso se ha perpetuado hasta el siglo XX, ¿no? Es el Marcel Duchamp. Es lo mismo, es mirar lo cuerpo femenino para un ¿no? Es lo mismo. Okay. Así que me interesa pensar el observador no como una entidad fixa, que es normalmente masculino, blanco, europeo, occidental, etc., más como un sujeto múltiple. La idea de la identidad pensada como posiciones identitarias. No somos una sola cosa en la vida, ¿no? Podemos, aquí yo soy del norte soy del sur, es por ahí. Podemos ser padres o madres o hijos o hijas, ¿no? O profesores o alumnos. Somos un cartón de identidad. Dependiendo de muchas cosas y de muchos contextos, somos cosas diferentes. Así me interesa la idea del sujeto múltiplo, mesmo cuando pienso en un observador. Cuando hablo para los estudiantes que digo, vosotros, no me gusta, porque vosotros es una composición de múltiples singularidades. Y la idea de site, da idea de site específico, como lugar. Y el lugar es un territorio de luchas. Ok, modos de espectacularidad. Eso, pienso que cuando hacemos la curaduría, esto es importante, o cuando como artistas producimos trabajo, mis estudiantes me dicen, quiero hacer una obra interactiva, o quiero hacer una obra participativa. ¿Qué es eso? ¿No? Así que tenemos la idea de contemplación, que es primordialmente el arte moderno, que he hecho para ser contemplada, Mark Rothko, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que eso no es pasivo, porque se inscribe en la historia del museo, la historia del arte, la historia social del arte, etc. Mas, primordialmente, se destina a ser contemplada. Después tenemos presentificación, que es una forma como los minimalistas han definido sus obras. Lo que dicen es que la obra de arte es formada por estas tres cosas: la obra de arte, el observador y los sites. Así que cuando Robert Morris dice que tiene este triángulo, eso, si no está en el museo y si no tiene un espectador, es simplemente un pedazo de madera. Para hacer una obra de arte tiene que estar en el museo, en el canto del museo, y tener el observador. Esta idea de se presentificar mutuamente, de la presencia del espectador que define la obra de arte. Interacción. Interacción normalmente son obras que dependen de dispositivos. Puede ser un computador, puede ser un vídeo, algo que mi cuerpo activa. Por ejemplo, esta pieza de Gary Hill es un corredor oscuro y cuando yo me muevo hay un sensor y la persona en Blue Fields viene que conmigo, se aproxima. Esto es interactivo porque mi cuerpo actúa en este espacio y la obra se cambia. No es un cambio que yo determino, porque está todo definido. Lo que está lá, está lejos o próximo. No tiene otra posibilidad. Mas yo fico con la idea de poder, porque entro y la cosa se mueve, ¿no? Eso es interacción. Para mí, ¿no? Participación es una otra cosa. Es cuando una parte del público contribuye para lo hacer de la obra, materialmente, la hace como artista. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un Anthony Gorky que ha hecho esa pieza. Yo soy muy crítica de esta obra. Lo que ha hecho es ha enviado barro para comunidades en México, en China, comunidades distantes, ¿no? Con una instrucción que era hacer estos hombrecitos presionando y haciendo los ojos. Así que toda la gente tenía que hacer lo mismo y después ha hecho exposiciones por los museos de Estados Unidos, Europa, etc.
interesante, incluso después te hago un comentario de la obra de Rocco, porque también, miren lo que tú dices, ahí participó un grupo de personas X haciendo las figuras. Ahora, cuando el artista la ubica en un museo, en una galería, ¿quién sabe? Porque el espectador puede decir, ay, mira qué figuras más bonitas de Gabriela Piñeiro, como que todas las hizo el autor. Y entonces es un proceso ahí complicado porque el mismo acto de la participación, que es la verdadera socialización del arte, se puede ver en el proceso que el espectador esté viendo cómo ellos trabajan, cómo hacen la obra. En ese proceso puede ser. Y en lo de Rocco me quedé pensando que es cierto, es una obra que contemplamos, pero a la vez el espectador puede provocar en él sentimientos, pensamientos, que en otro sentido pudiera haber también una participación de otra forma a esta que tú nos estás comentando. Son fenómenos muy interesantes, esto que tú nos explicas acá. Sí. El problema para mí aquí es un poco diferente, porque tenemos cientos de personas que han participado, se quedan en sus pueblos, la obra va al museo en Occidente. ¿Qué retorno? La experiencia, ¿y qué más? Más. La participación supone un grupo pequeño de observadores. Nunca son todos. Es verdad, es cierto, es cierto, es cierto. Pues tú Claro. es un grupo pequeño de observadores privilegiados, porque tiene acceso a una forma diferente Muy bien. de la obra. Mas vamos ver que há un retorno para la contemplación. La última categoría es activación. Para mí es lo más interesante. Es cuando el público, que es siempre una parte del público, ¿no? Hace algo que activa el significado de la obra. Yo doy como ejemplo esta obra. Esto es una obra de Gerhard Kurz y Esther Shalev Kurz, una pareja. Ha sido una competición o una comisión por el local en Hamburgo. Son alemanes. Que encomendó un proyecto, una obra de arte que hiciese algo contra el fascismo. El fascismo en Germania es delicado, es una cuestión delicada, porque tiene una historia muy trágica, ¿no? Ellos han hecho este objeto, que es un objeto minimal, que va a buscar la lenguaje del minimalismo, mas lo que pasa es que la gente era como una baixa assinada, una baixa firmada. Sí, cuando corre una folla, firmar, escribir. Exacto. El mundo ha ocurrido, es una tiro de pistola aquí, una mensaje que dice nazis, bla, bla, bla. La idea es que así que la superficie empieza a estar llena de firmas, la obra se va desvaneciendo. Porque tiene un espacio, no quiero utilizar esto, porque molto ocurre, ¿no? Es una plaza de manifestación, de encuentro, etc. Esto es un filme de 12 horas que él ha hecho con Rafael Ortega. Es una especie de documentario en que así que la sombra del mastro se rueda por la plaza, la gente se va plazando y se encuentra el espacio, Así que es
pueblo en que quasi todos los hombres trabajaban en las minas, así que era un momento fuerte, ¿no? Y como Jeremy Eller ha hecho es una reconstitución de la reconstrucción del confronto. Es muy interesante porque tiene un vídeo que explica eso, de qué forma con las mismas personas, ¿no? Más viejas, claro, con las mismas personas. Lo que él ha dicho es que permitió es una catarsis, porque muchas de esas personas habitaban, los policías y los trabajadores son relativos, ¿no? Era el primo o familiares. Había heridas sociales decorrentes de este confronto. Y lo repetir ha permitido de resolver. Sanar. Es poderoso, ¿no? Algo así, porque mucha gente no olvida, ¿no? Este es un pequeño trabajo que pienso que es muy interesante. Es Brooke Matera, que trabajó con una galería. Es esta cosa de, ¿se recuerda? White Cube, de Gary más arte contextual. Y cómo se cruza. Es una galería que trabaja con el Brooke Matera, un grupo de artistas colectivos, que ha hecho esto, ¿cómo se dice? Mural publicitario, que no es publicitario, que dice que podemos hacer casas, más de los nombres, y también habitamos aquí. Y las asignaturas son de todos los sin-abrigo que habitan en el territorio. Es esta idea de dar una identidad a los sin-abrigo. Como los artistas firman sus obras, esto era firmado por el colectivo. Esto es de 1950. Ok. Tenemos los artistas caminantes. Amish Couton es uno de ellos, ¿no? En que la caminada es la arte, en cierto sentido, ¿no? Y después tenemos formas de documentar algo que ocurrió en otro lugar, en otro contexto. Y modernamente el GPS, la posibilidad de nos movernos siendo controlados. Este es un grupo de GPS que trabaja con una universidad. Estos son ellos andando en la universidad, recogen los datos y producen diseño. Esto es muy interesante, una caminada en base que ha resultado en este diseño. Mas eso es ellos que caminan procurando hacer el diseño. Eso muchas veces que cómo sería el diseño de la nuestra pasaje por el mundo. Tenemos un diseño. Okay. Así, pensando para atrás un poco, la idea de identidad no como justificación de las funciones sociales, sino como detonante de una postura crítica hacia la cultura. Eso es interesante de hablar en este contexto, porque si digo esto en Portugal, tiene una resonancia. Si lo digo en Londres, tiene otra, si lo digo aquí, tiene otra, si lo digo en México, tiene otra. Y si recuerda cuando dijo que la identidad que se basea en imagen necesita de ser ultrapasada, ¿sí? O necesita de ser sustituida por una idea de experiencia, porque es la experiencia que funda la identidad, ¿sí? No las imágenes. Y la idea de lugar, no lugares, no como una fantasía cultural, sino como un locus representativo de una fluidez de la cultura misma. Así que para producir arte contextual, estos dos elementos son importantes. Así que no dice nada, que no tiene. La idea del workshop es pasar para
privadas, públicas, personales, globales, etc. Y sabemos que los mapas son instrumentos poderosos de dominación. A través de la actividad del mapeo nos ubicamos como ciudadanos, como personas y como seres identitarios. Esta idea de lo transitivo, de nuevo, ¿no? Un mapa puede estar hecho de papel, pero también puede ser un pensamiento, puede tener la brevedad de una decisión o el poder de anular toda una civilización. Y sabemos, por ejemplo, como África ha sufrido este problema, ¿no? Que los mapas de los países de África es artificial y ha cortado comunidades enteras que de repente hay una línea que divide es una situación artificial. Puede ser de harina o alquilera, puede representar nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestro hogar, nuestra mente. La justificación del ejercicio que haremos decidir. El ejercicio reflexiona sobre las conexiones entre los espacios que habitamos, en privado, en público y en la percepción. ¿Se recuerda? Percepción en un sentido multisensorial, ¿no? Que toma diferentes formas a través de varias actividades. Podemos pensar en lugares de la memoria, a memoria en un lugar, las situaciones o acciones que hacemos, acciones a través del tiempo, espacios limitados, encuentros fugaces, encuentros narrados, identificación de situaciones críticas o efectivas. Trabajaremos un poco en todo eso. Tengo 3 o 4 más slides que son esquemas, ¿se dice esquemas? Que me ayudan en mis clases y que son normalmente hechos en conjunto con los estudiantes. Y yo cambio estos esquemas a partir de lo que recibo de mis estudiantes. Mas puede ser útil. Para mí ningún esquema es rígido, ¿no? Es simplemente un instrumento que nos ayuda a hacer algo. Por ejemplo, cuando pido a mis estudiantes para analizar obras, le doy 5 ámbitos de análisis. No que sean separados, no son separados, pero hay ayuda, es una ayuda, ¿no? La idea de la materialidad, su forma, sus materiales, su vídeo. ¿Es hecho de qué? ¿No? ¿De piedra? ¿Es un vídeo? ¿De qué es hecho? La espacialidad. Está en un white cube, ¿no? Está en un museo, en una galería. Es site específico. ¿Cuál es la relación de la obra con el espacio? Espectacularidad. Vemos isto en pormenor, ¿no? La relación del espectador con la obra es iterativa, es participativa, es contemplativa, las categorías que vimos, ¿no? Historicidad, la historia del arte, la historia de los museos, el contexto en que vivió el artista, muy importante, ¿no? Y discursividad, es decir, estética, crítica, filosofía, los textos que se han escrito sobre la obra, los textos del artista que escribe frecuentemente, ¿no? Así que cuando mis estudiantes presentan un análisis de obras, yo faço un ejercicio en México, les ha gustado. Faço un ejercicio con mis estudiantes y que les doy una, ¿cómo se dice? La descripción de obra, las tabelas, ¿no? El título, el nombre del autor, solo, dos obras, 2 líneas, ¿no? Se juntan en 3 grupos de 3 y van a intentar descubrir qué obras son. ¿Qué obras son esas? Las analizar con estos aspectos y después hacer una pequeña presentación y descubrir por qué las he puesto juntas. ¿Por qué son estas dos y no otras? ¿Sí? Y por ejemplo, os puedo dar la Campbell Food
estatuaria, ¿no? Que es normalmente permanente celebratorio, ¿no? Celebra algo, un hecho histórico, ¿no? Es normalmente invisible porque está lá para siempre y la gente no la ve más, ¿no? Tenemos un otro momento que es la idea de embelezar, de mejorar un rincón en la ciudad, o una arte interventiva, una intervención contextual, los artistas que hagan cualquier cosa en el espacio público, subversiva, por ejemplo, el grafiti o los murales, ¿no? El entretenimiento, los eventos, un concierto, etc. Y va de permanente a temporario, ¿no? Es solo para ayudar a pensar la idea de, yo costumo decir que hay dos conceptos, lo temporario y lo temporal. Lo temporario es algo que está y va a ser tirado, ¿no? Lo temporal es algo que está y se cambia en cuanto está. Puede ser un árbol, puede ser algo que se modifica, puede ser una montaña de sal que derrete. Es temporario, pero también es temporal porque se cambia. Finalmente, eso que para pensar la alteridad y la idea de diferencia, no es posible pensar el mismo sin pensar el otro, ¿no? Yo costumo decir que esto no es el caso, mas cuando tenemos una carta con lápiz, ¿cómo se dice? Lápiz de colores, son todos diferentes, unos se van más rápidamente que otros, en la caixa es de estas categorías. Así que nos podemos definir en secuencia de la geografía, por un país, o hemisferio, es norte, es sur, un continente, o a idea de topografía, si es el mar o la montaña. Todas estas categorías son la caja, mas dentro de esta caja tiene muchas diferencias, ¿no? Por vía de una institución académica, legal, religiosa o familiar. Que pertenecemos a estas diferentes caixas, todos nós. E la idea de identidad de género, nacionalidad, etnia o raza que está en como se dice, itálico, sabe la dimensión política, porque es una raza, que es la raza humana. Así que costumo dar el ejemplo de la caja con los lápices de colores, y las cajas son estas, y podemos estar en múltiples. La idea de sujeto múltiplo, ¿se recuerda? Que pienso que es una forma mucho más eficaz de explicar la identidad. Cómo nos movemos por diferentes posiciones identitarias. Es lo que... Esto me da a la idea de antiesencialismo. Yo voy a leer un pequeño parágrafo. Yo compré esto en español para ayudar. Es un libro interesante porque se llama Cuerpo Político Negro, que se habla de cuestiones de raza. Cuerpo político negro. Mas es la experiencia de los Estados Unidos y múltiples textos. Mas Bell Hooks, no sé si conocen, una escritora negra que ha recientemente fallecido, y ella es muy interesante. Ella dice, la idea del esencialismo es que es lo que provoca los extremismos, ¿no? Porque nada es esencialmente masculino, esencialmente femenino, nada es esencialmente blanco, esencialmente negro, porque la esencia es una fabricación. Fabricando esencias se definen situaciones extremas, porque la identidad y la cultura son cosas que se cambian constantemente. Y es la cultura que produce identidad, no lo contrario. Cuando se dice la identidad musulmana, produce la cultura. No, es la cultura de todos los días que va a cambiar también la identidad, una identidad específica. Así que para mí es importante luchar contra los esencialismos. Es más eficaz que hablar de feminismo. Hablar de antiesencialismo es más eficaz porque es más inclusivo. Ella dice que la crítica del esencialismo permite que los afroamericanos, que está hablando de los Estados Unidos, reconozcan hasta qué punto la movilidad social
desafía los paradigmas coloniales imperialistas y la identidad negra, que representa la negritud como un solo bloque único, lo cual refuerza y aumenta la supremacía blanca. Y eso se puede decir de las mujeres. Exactamente la misma cosa, sustituyendo. Ok. Yo no sé si aquí ustedes en la escrita académica utilizan la APA como la norma de referenciación. ¿APA? Más en medicina, en esos campos, en las ciencias sociales, se está utilizando más ahora Chicago. Sobre todo con la última versión, la 17, que tiene algunas incorporaciones que son similares a la APA y entonces permite que el sistema de citas sea más sintético. Okay. ¿Y ese sistema qué hace la norma de autores? Porque APA ahora ha decidido no sé quién, a un guión que desconocemos quién manipula, ¿no? Que coloca el sobrenombre y después una inicial. Por ejemplo, aquí sería Mireia Sentís, es el nombre de la autora, que ha compilado, sería Sentís M. Así que, tantos siglos de invisibilidad de la profesión del conocimiento por las mujeres, y la estamos escondiendo otra vez, ¿no? No puede ser. Y me dicen que es por la igualdad, ¿no? No es porque la mentalidad es la historia del lujo malo, ¿no? Cuando ves una inicial, piensas en un nombre. Así que para mí... Por la tradición. Exactamente. Es importante que... Yo quiero saber si es un hombre o una mujer, yo quiero saber. Al final está definiendo por un apellido que lo está cogiendo por línea masculina, ya sea del esposo o del padre. Bueno, así que eso se ha terminado. Yo les voy a pedir un pequeño ejercicio. Que no sea muy difícil. No, aquí. Tal vez Vamos, podemos sentarnos, podemos sentarnos hacer un pequeño intervalo si quieren. Sí, Gaby. Mucho colectivamente. Esto ha estado un proyecto en un jardín, porque una secoya que estaba en rojo murió, era necesario cortarla. La Cámara local, la Poder local, nos ha dicho que te damos la madera y haces aquí una escultura para celebrar la secoya. Bueno, estaba podre, no era posible trabajar con la madera, mas no trabajamos así, ¿no? Así que hicimos un proyecto que pretendió de llamar la atención para un árbol que necesitaba de ser cortada. Es siempre traumático, ¿no? Un árbol grande que se va. Trabajamos con las comunidades que utilizan el jardín, etc., para de alguna forma explicar el motivo de... Es interesante. Esto es un hábito que existe en Portugal de pintar los árboles de las carreteras, no los carros, los salientes de la estrada. Al mismo tiempo en España, porque hay un hospital, así que es como la idea de curar, ¿no? de tratar la naturaleza. Esto es una fotografía de la secoya que se fue. Tiramos todos los ramos y la envolvemos en pano rojo, todo y otras cosas que se hicieron. Mas la idea de hacer un proyecto que pensa el contexto y las obras que son producidas integran el contexto. Pero está envuelto en paño rojo, era el que había que fumar. Sí. Y después se tiró. Esto es un proyecto con una avenida muy grande que en los años 80 la avenida era toda de pequeñas casas. En los años 80 estos muy grandes edificios pensando en la ciudad americana, ¿no? Mas se paró. Así que tienes muchas paredes de lado que son cegas, ¿no? Sí. Y que son normalmente el lugar de la publicidad. Mas lo poder local no quería publicidad y cómo ayudar a la población a entender que si ponemos
Son banderolas. Son comentarios, por ejemplo, de artistas. ¿Son permanentes o se cambian? Se cambian, se cambiaron. Esto es una idea de una alumna, así que podemos tener intervenciones de gran escala o de pequeña. Porque hay un grifo con agua en medio de la plaza, ella ha diseñado esto como si fuera un espacio privado. Un espacio privado y público. Esto es un poco un ejercicio, más fue después de la pandemia. La alumna ha diseñado la habitación de los compañeros en la calle. Finalmente salimos a la calle, traemos nuestra habitación, nuestro espacio privado para la calle. La idea del espacio personal o de trabajar con una situación, esto es una escuela,
Sí. Eso es muy interesante, porque eso, el estudiante ha convocado un grupo de participantes desde GIS, esto blanco que se utiliza. Tiza. La idea era la grande plaza y avenida en Porto, debería ir de topo a abajo, señalando los defectos de la obra. Nada más que eso. Una cosilla que está mal y otra cosa que está mal. La policía ha venido a decir que hace. Porque de repente. Si hacemos eso. Así, bueno, ahora me recordaste, Gabriel, a unos invitados que tuvimos en una Bienal de La Habana, Ingrid Farman y Gustavo Aguirre. Él era argentino y ella era suiza, algo de eso. Que lo que hicieron fue resaltar esos elementos de la ciudad. Bueno, aquí tenemos guardacantones, la granilla que está para el desagüe de la ciudad. Y ellos trajeron un polvo dorado y lo resaltaron. O sea, que un sentido también que tenía su punto de contacto con tus estudiantes. Y quedó muy bonito el proyecto, quedó muy bien. Parece como algo que no es simple, que no hace mal a nadie, llama la atención de la policía y dice que provoca una percepción. Sí. Aquí también llamó la atención. Este es un proyecto muy bonito porque es una fábrica de conservas de peixe que ya no funciona. ¿Cerdas? De peces. De peces. Al vicino tiene las habitaciones de los antiguos trabajadores de la fábrica. En facto eran las mujeres y los hombres eran pescadores. Nada, no lo hacen más. Así que la luna ha trabajado con las mujeres, que son normalmente ahora de limpieza, de hacer desaparecer la fábrica. Tiene un filme increíble, es un filme increíble. Es un gesto simbólico, completamente poético, es lo poético que se torna político, se recuerda, ¿no? Que como ella ha conseguido convocar a estas mujeres para hacer algo que es absurdo, que no es parte de lo cotidiano, muy interesante, porque trabajó con ellas, ¿no? Aquí tiene un ejemplo de un proyecto que era para ser temporal. Esta estructura es la misma forma de una antigua estructura de secar maíz, que no se usa más. Y que ella aquí en metal, y la población la apropió, la utiliza para hacer múltiples cosas. Era supuesto ser temporario, mas la población ha dicho, no, queremos que se quede. Aspectos lúdicos, esto de estar encerrados, la idea de workshop, de trabajo conjunto, es eso. Caminadas, muchos papeletos, como vamos a hacer aquí. Esto fue una intervención muy reciente de se llama Plaza Cívica, mas nada correrá, así que hacemos una construcción temporaria y cosas empezaron a acontecer. Se tornó una plaza cívica temporariamente. Fue un proceso de autoconstrucción, con arquitectos. Y lo editorial, estos son los dos libros, eso te los libros cuando estive en los estudios. Esto es nuestro caso. No puedo mostrar este filme. Estamos con problemas de internet, sí, tenemos muchos problemas. Tem aqui mais depois, o site principal.
Sí, ahora vamos a 10 minuticos para ir al baño y eso. ¿Así? Vamos un momentico al... al lado del baño. Sí, estamos 10 minutos y vamos después, seguimos la otra parte. Ese es el Instagram. Yo tenía que empezar con Instagram porque los estudiantes solo usan Instagram. Sí, vamos a poner una sillita de esta que es más... Sí, más... Gracias. Ahí está. Ya después decimos que guarde esto en tu oficina. Así que la idea es de pensar, de sentir, de percepcionar la ciudad y lo que se pide que usted diseñe el contorno de la ciudad y marque dónde está su casa. Y puede ser lo que quiera, ¿no? La representación de la ciudad es muy diferente para cada uno. Así que no es
es lo que hay que hacer? Aquí. Diseño un contorno de su ciudad y marque dónde está su casa. Bueno, cuando en mi casa no hay contorno. Oh, la ciudad. Yo vivo en la periferia. ¿Cómo percepciona La ciudad. ¿no? Es un ejercicio, como lo pusiste, ¿no? Ejercicio de afectivo. Dibujo como bastante mal. Ay, yo soy malísima. Gaby, podemos escribir palabras también si queremos, ¿verdad? Ya, muy bien. Y el rojo. Tu casa, en rojo señala tu Mi casa. casa. Mi casa está por aquí, ¿no? En realidad la ciudad es más grande. Sí. Hay un problema de proporción. Sí, sí, sí. ¿Todo eso es tu casa, Delia? En la ciudad. La ciudad, mire, yo sé que era chiquitita, yo sé la bahía. Pero es un poco Pero si expansiva. no Tú tenés vives. una maigota, Tú no sales ni en el mapa de mi ciudad. Porque a la mar no sale en el mapa de la ciudad. Si pintan la bahía, no sale a la mar. Nosotros tenemos una casa aquí, porque vivimos aquí más tiempo que en la casa. La ciudad es bastante... Busca, fuiste minimalista. Sí, sí, sí. Tú eres minimalista. Esto es lo único que me toca a mí en la ciudad. Todo lo demás. Que en realidad habría que pintar aquí también. ¿No? La cabaña, porque Ah, está aquí, ¿verdad? vaya, está aquí, no, eso es. Esto aquí es la playa de Chivo. Más o menos. Me acuerdo que cuando regresé a Camagüey, yo vine de 11 años. Cuando regresé a Camagüey, decía, manero es, yo vivo en Lauco, chico, no era baja. Ya te entendí. Bueno, aquí yo, Gaby, soy muy mala para las actividades manuales. Entonces, pero también aprendí en la vida que lo más importante es la imaginación. Vaya, yo puedo aplicar lo que yo invento. Tú te defiendes. Yo me defiendo más. Esta es mi idea de la ciudad nuestra, con nuestra bahía de Bolsa, que es una bahía muy antigua también que tiene sus complejidades. Aquí trato de poner las callecitas más o menos. Me puede que no haga mucha proporción porque esta es la calle 23, que es una arteria muy importante que muere en el malecón de La Habana. Y bueno, más o menos por aquí está el entorno de mi casa, que es calle 2, que también llega hasta el mar y sigue y entronca con 23, y aquí yo veo 11 y 12 en la zona de Pelado. Entonces, bueno, ese es
exacta, o sea, las cuadras, las calles, y bueno, ya la mayoría tiene sus vericuetos, pero bueno, más o menos eso traté de contar. Y el mío es... yo cuando me muevo en la ciudad siempre me muevo con lámpara, miro de lejos. Y eso es importante. Y entonces para mí yo siempre tengo que, cuando voy a Lisa tengo que atravesar la cara, cuando voy para mi casa tengo que atravesar el túnel de la bahía, cuando paso hacia la mar tengo que atravesar el río Coquimbo. Travesías. Mi travesía suele ser amplia y muchos de los transportes que yo habitualmente cojo le dan la vuelta a la bahía y pasan por la afuera de donde vive, de Guanabacoa, de Regla, y entran hacia el este por aquí en vez de atravesar el túnel. Entonces, y yo digo que vivimos en dos lugares, porque yo vivo aquí, más o menos, en entrada de la mar, pero pasamos mucho tiempo aquí. Bastante literal. Bastante literal. Yo creo que parecido a ella, creo que cuando tuvimos la fiesta de La Habana, como realmente tenemos una percepción creo que total de la ciudad, y por eso creo que veamos hicimos un mosquero ahí de lo que era la ciudad, y bueno, igual que soy del norte este, como una zona de La Habana, y bueno, igual no podemos intentar por eso, ¿no? La bahía. La bahía es importante. Todo el mundo pintó la bahía. Igual se organiza toda la zona. Toda la ciudad de la bahía. Exacto. Y bueno, nada, la zona principal de mi mamá, que va a tener trabajo. Basada en el Museo de Bellas Artes, como parte del proyecto YUCUNE, que es un proyecto de la creación de una maestría de arte contemporáneo y cultural, en la que están involucrados ELISA, la Universidad de La Habana y el Museo de Bellas Artes. Tenemos hoy el gusto de continuar con los talleres ya comenzados en la mañana, en este caso con Miguel Leal. El taller no se titularía Talleres Penetrar 1, Miradas Reversas y Comunidades Singulares, que pretende tratar el tema de la visualidad contemporánea, así como trabajar herramientas críticas. Bueno, Sí, sí, como está bien probado ahí, pero bueno, ya Miguel ahí nos va precisando. Bueno, tenemos el gusto de que esté con nosotros Miguel Leal, artista visual, profesor, investigador, licenciado en Bellas Artes de Pintura en la Escuela de Artes de Porto, máster en Historia del Arte en Portugal, también bueno, en su ciudad de Porto. Ha pasado muchos posgrados, cursos de doctorado en Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación en la Universidad Nueva de Lisboa, otra serie de cursos, graduado en Artes Visuales, en Pintura. Bueno, tiene muchísimos títulos nobiliarios y bueno, actualmente es profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Porto, seleccionando cátedras de estudio de arte y cultura contemporánea. Profesor también de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Porto, impartiendo clases y talleres allí en su universidad. Entonces, bueno, aquí tenemos a Miguel en la tarde de hoy y les recordamos que mañana continúan los talleres, en la mañana y en la tarde ya damos la conclusión de las actividades. Muy bien. Muchas gracias. Después de esta presentación, ahora tenemos la persona, que es lo más importante. Que primero me parece que es un placer muy grande de estar ahí, que esta semana ha sido un huracán, con mucha cosa que te ha pasado. Más pienso que estaba diciendo, que Anabel, que estaba diciendo que yo estaba diciendo que tenemos un poquito de Cuba por una semana, un poco de todo que vosotros tenéis todo el año. Entonces, para nosotros también ha sido muy importante porque tiene a ver con el contexto.
múltiples posiciones, porque esto de me presentar como profesor es presentar y mismo como artista, es presentar una parte muy pequeña de aquello que yo hago, de aquello que yo soy. Antes de más, quería que me perdonasen por este portugal. Si algo no entiende, es favor de interromper y de pedir para repetir, de decir otra vez. Yo tengo una cosa, que después de empezar a hablar, hablo. Mas si vosotros quieren pedir para parar, mas alguien lo tiene que decir. Porque de otro modo me olvido de parar. Entonces, la idea de este taller para Mérida y para Habana, en el principio, para hacer muy honesto, yo tenía pensado en algo diferente. Porque esto que lo he entendido también por las cosas que yo había hecho mismo estudiando y como artista y todo más, que me muevo en muchas plataformas, en múltiples plataformas, que cuando he estudiado Belas Artes hace más de 30 años, que por un lado me sentía, era lo que quería, pero que quería algo más también. Y era muy importante que en el papel del artista que tenía, que pudiese hacer otras cosas, pudiese escribir, porque no importaba que lo pudiese hacer, pudiese hacer curaduría de exposiciones, pudiese asociarme con otra gente, artistas y no solo artistas, para hacer otras cosas. Eso para mí fue muy importante, porque eso también fui a estudiar historia del arte, filosofía, lenguaje, comunicación, porque era una idea de pensar en la fuera del arte. Y esta idea de la fuera, no solo del arte, sino de todo, me parece ser muy importante, porque lo mejor está siempre afuera. Y yo lo digo siempre a mis estudiantes, no expecten mucho de la escuela, de la facultad, porque lo mejor está afuera. Entonces, lo afuera es una cuestión que para mí ha sido siempre muy importante. En este sentido, las primeras ideas para el taller estaban conectadas con cosas que también hago con mis estudiantes, que tienen a ver con el caminar por la ciudad, la gente que esté en Porto lo ha entendido, caminar por la ciudad, entender los espacios vacíos, el menos de gente, más vacíos institucionalmente, con vida. Esta es una parte del trabajo que yo hago para mí, pero que hago con mis estudiantes también, que tengo un seminario en que lo que hago es caminar. ¿Y para qué? Para caminar. ¿Y para qué? Para descubrir cosas, para hablar, para hacerlos sorprendidos por la gente, por los espacios, por la ocupación de los espacios, por sus transformaciones. Claro que en ciudades como Habana, esto es lo que he hecho estos días, que caminando por todos lados, todo el tiempo descubriendo, para mí esto es nuevo, claro. Y aquí toda la gente habla con toda la gente, o porque no quiere algo, o simplemente porque la gente es así, habla. Entonces, tengo algunas experiencias ya aquí, desde contacto con la gente, que me lee artículos, que me muestra cosas, que me... Dices, para mí es muy interesante. Pero no podía hacer eso como taller porque es la primera vez en Habana, es una ciudad demasiado compleja. Y yo no imaginaba que deberíamos tener una huracán en Mérida. Y mismo para Mérida, lo mismo se pasa, porque no puedes llegar como se dice, de paracaídas a un sitio, de paracaídas de un sitio y empezar a trabajar del cero, es diferente. Entonces, y no teníamos mucho tiempo. Entonces había pensado hacer un taller que está más conectado con un texto que voy a escribir en el contexto del proyecto y que está relacionado con mi trabajo, que es esa estructura muy importante. Siempre había escrito, y siempre había escrito en conexión, unas veces así, otras veces así, porque hay conexiones así. Esperos. Las cosas no tienen que se tocar para ver conexiones. Así también hay conexiones. Nos podemos mirar a la distancia y tenemos muchas conexiones. Entonces, lo que yo hago cuando escribo, lo
voy a tener que pasar en algunas referencias que tenía que pasar, para que no voy a poder desarrollar en un contexto tan corto. Mas me parece muy importante pensar esto, que es nosotros, en los territorios de las artes, independientemente de la función que tenemos ahí, la práctica, pedagogía, todo, escrita, historia del arte, todo, todos trabajamos esta conexión entre el ojo y la lengua. Lo que quiero decir con esto, quiero decir que tenemos una conexión entre algo que es muy corpóreo, que tiene que ver con la experiencia, que tiene que ver con la sensibilidad o sensualidad, con el cuerpo, la mirada, las imágenes y también todo lo que es no verbal, los sonidos, las experiencias físicas, etc. Y un otro nivel que es la lengua del lenguaje. ¿Qué se hace en las escuelas de arte todos los días? ¿Qué se hace en historia del arte? ¿Qué se hace en el museo? Una relación con el no verbal y después se hace. Es cuando como el ojo debe ser conectado con la lengua. Cuando como si el ojo pusiese la lengua trabajando. Y que vamos a hablar sobre las cosas. Es así, el otro día Jorge, el director del museo, me había Gabriela conducido por el museo. Estábamos siempre perante imágenes, perante objetos, perante esculturas, y que le estábamos haciendo, hablando. Descubriendo cosas, hablando. Y esta conexión es muy interesante porque tiene que ver con una traducción. ¿Cómo traducir una cosa que es no verbal, una imagen en palabras? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos todos los días. Entonces pasa la imposibilidad. Este es algo que vamos a intentar trabajar en conjunto durante el taller a partir de imágenes. Mas primero esta introducción. Entonces, estos son tópicos que vamos a tocar durante estas horas que vamos a estar juntos hoy y mañana, que es la relación entre el verbal y el no verbal, que ya he presentado ahora mismo, la relación entre texto y imagen, las palabras de las cosas. Porque las palabras son cosas que claro, pueden ser muy materiales, porque pueden tener, el texto tiene una materialidad, cuando se imprime un cartel, cuando se imprime un libro, o donde sea. Las imágenes tienen una inmaterialidad, las imágenes tienen una materialidad que está subyacente a su existencia. Son más conceptuales, se lo quiero decir. Y las cosas, las imágenes son cosas. Las imágenes, antes de más nada, son cosas. Y conviene no olvidar que las imágenes son cosas, las fotos son cosas, que pueden aparecer de modos muy diferentes. En la pantalla, en el papel, proyectadas como luces, en el cine, por ejemplo. Entonces, la relación entre cuerpo y imagen me parece muy importante también, porque es con el cuerpo que nos relacionamos con la imagen. El cuerpo de las imágenes, que las tienen un cuerpo, que lo había dicho ahora, y esto es válido para todos los medios tienen una materialidad. A veces lo olvidamos y hoy con las tecnologías lo olvidamos más porque son datos que los datos son abstracciones y hay un momento en que los datos se transforman en cosas en nuestra pantalla, por ejemplo, en esta pantalla. Entonces, ahora más relacionado con el taller, la idea de la imagen como un juego, que podemos trabajar con las imágenes como juegos, y la idea de la imagen oráculo, que es una cosa también que me interesa mucho, que es como las imágenes hablan del pasado, del futuro, del presente. Y vamos a ver ejemplos, porque, una vez más, esto que estoy a escribir ahí, lo que están viendo, sin lo que vamos a ver a seguir, no vale nada. Son las imágenes como futuro y utopía. Las imágenes son siempre una utopía, que hablan de algo que vaya a venir. Había un filósofo francés, Gilles Deleuze, que decía
que todo escritor, y no lo podemos decir para todas las formas de arte, escribía para un público, para un lector que no existía ainda. Lo tenía que inventar. Inventaba la lengua e inventaba el lector. No podemos decir que toda la gente que hace una imagen tiene que inventar también la persona que le vaya a ver. No sé si los sonidos pueden conectar, no lo saben. Si no saltamos, vamos a saltar esto. Voy a experimentar si el sonido conecta con la pantalla. No, para mi ordenador. ¿Yo he visto? Sí. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Vamos a ver apenas una parte muy corta. Tiene a ver con el non verbal y con la idea que este es un artista norteamericano que se llama Gary Yu, que es uno de los pioneros del video arte, y que estaba preparando un trabajo, estaba trabajando con los actores, y ellos tenían que decir un texto de atrás para frente. Tenían que decir un texto muy longo de atrás para frente, solo como fonemas. Los sonidos no eran un texto como los decimos, eran solo los sonidos. Y entonces estamos entrenando ese trabajo. Estoy viendo un film que te pasa en Roma y hay una fuente de agua que no tiene agua más. Y quiero los ojos que lloraron agua. Mas hay una tradición muy antigua de que esta fuente era un oráculo. Y cuando se metía la mano dentro de la boca, podríamos saber cosas belas o terribles sobre nuestro futuro. Esto es un chiste dentro del filme, mas vamos a ver el chiste para entender.
La cuestión aquí es, una vez más, la conexión entre el ojo, es la idea de que es un oráculo, un sitio donde se vaya a preguntar algo. Pues la fuerza ahí está de los ojos, el oráculo sale, ahí ya salí por los ojos. Que claro, mirando y todo lo más. Mas hay mucho, para mí me interesa ahí esta conexión muy fuerte con la idea de que podemos conectar también el territorio, este territorio de la interpretación de lo no verbal con la idea del oráculo. Era lo que hacía en muchas civilizaciones cuando se mataba un animal, se tiraba sus vísceras para ver en una mesa, en la tabla, para ver el hígado, por ejemplo. Y el hígado nos podía decir mucho sobre el futuro. Y el hígado, para los romanos, por ejemplo, en la tradición greco-romana, los romanos y los grecos, si tuviesen su vista grande, no tenían un corazón, tenían un hígado para decir que gustaban una cosa. Porque para ellos, lo hígado era el centro de las emociones. Nos pensamos, lo corazón, mi corazón está contigo, etc. Pero los romanos dirían, mi hígado está contigo. Lo hígado era el centro de ¿por qué? Porque era el órgano que estaba conectado con las emociones, con la expresión. Y por eso que va con los oídos de vino y de todo eso, claro. Entonces, bien, vamos ahora a saltar para una otra cosa, pues tiene una relación, estamos ainda en el ojo de la lengua, que me interesa en estas imágenes. Esta es una imagen de una revista que se publicaba en París en final del siglo XIX en un hospital psiquiátrico. Y era que había un doctor psiquiatra que se llamaba Charcot, que era muy polémico en su tiempo y después, porque ha inventado, hay un francés que dijo que él había inventado una enfermedad de las mujeres que se llamaba histeria. Y entonces ahí tenía mujeres enfermas que mostraban de un modo muy expresivo, muy no verbal, muy físico, muy somático. Somático es la relación con el cuerpo, lo que tenían. Y él no entendía nada de lo que las tenían. Entonces estableció dentro del hospital el más completo laboratorio de fotografía que vocês possam imaginar para ver. Era el mejor laboratorio de fotografía en cualquier hospital del mundo a su época. Entonces lo que hacían era fotografar a las mujeres que tenían estas cosas. Y cuando conocí estas enfermedades que se expresaban y que eran provocadas, que se expresaban en sus cuerpos, solo las mostrar esas enfermedades, esos síntomas, puede ser lo suficiente. Lo más curioso es que Freud, que también ha inventado una nueva disciplina, que es la psicoanálisis, y ha inventado el concepto de inconsciente de un modo muy misógino, lo debemos decir siempre. Ha estudiado, ha tenido ahí un periodo de una internship en español, una estancia. Ha hecho una estancia en este hospital. Y años más tarde, cuando le pidieron para escribir sobre su experiencia en ese hospital, el año que ha muerto Charcot, él ha dicho, Charcot era un visual. Alguien que veía y daba a ver, pero no entendía nada de lo que veía y que lo daba a ver. Y él ha dicho también, esto es un elogio que es venenoso, claro, porque por un lado está diciendo, era un visual, alguien que veía y daba a ver, pero no entendía nada de eso. Porque él había dicho, fue ahí con estas mujeres, con estas fotos, con estas imágenes,
la existencia del inconsciente. ¿Y por qué? Porque yo he entendido, estas imágenes nos muestran síntomas de algo que está por detrás. Este que está por detrás es el inconsciente, algo que se pasa que está por detrás. Entonces es muy interesante pensar que la psicoanálisis, todos lo sabemos cómo se hace en su tradición. Es alguien de talgo en el lecho que no tiene conexión visual, el analista, en la tradición más dura que viene de Freud, lo analizado no tiene conexión visual con el analista. El analizado está en el lecho, apoyado para el techo, y el analista está por detrás. Y entonces la idea es, con la palabra, vamos a llegar al inconsciente. Entonces es la semántica, la palabra. ¿Y qué es interesante aquí? Hay lo somático, la parte del cuerpo, que se muestra en aquellas imágenes de las mujeres. Con Freud se ha pasado por la semántica, por el lenguaje, que me parece quase absurdo que se possa pensar que se puede llegar a algo que es tan visceral a través de la lenguaje. Tal vez porque olvidamos que Freud lo ha hecho a través de las imágenes y a través de la experiencia también en ese hospital. Y que porque esta es una imagen del espacio de trabajo de Freud donde recibían sus analizados y está llena de imágenes, está llena de información. Isso me interesaba mucho. Y él se hacía siempre muchas metáforas con la idea de la fotografía, y más que metáforas, analogías entre la fotografía y otros dispositivos ópticos, y la idea de cómo funcionaba el inconsciente. Él lo decía, por ejemplo, las memorias que están reprimidas abajo son como un negativo que nos guardamos en nuestras casas, en la caja, y que vamos a revelar solo años más tarde. O decía, los varios libros del inconsciente son como un microscopio, o solo como un telescopio, o como una cámara fotográfica. Y ha escrito de niños de la época, del inicio del siglo XX, escribíamos o diseñábamos, y hoy teníamos ahí de estos juguetes, y que después se para aquí, para apagar y escribir o diseñar de nuevo. No, pero la cuestión es que la cera guardaba siempre informaciones de los otros cerebros. Entonces, me decía que era un poco cómo funcionaban nuestros libros de inconsciente. Las cosas que guardaban, mismo que no se puede ser somos a ver, estaban ahí. No es posible apagar nuestras experiencias. Esta era una analogía a partir de un juguete muy sencillo de los niños. Mas lo que se hacía en este sitio, en este hospital, este es un grabado que he hecho de una pintura y que nos vemos Charcot con una mujer, porque era como un teatro, era como el teatro anatómico que hay en las escuelas de medicina, es un teatro anatómico, pues era un teatro anatómico donde Charcot ponía a estas mujeres teniendo achaques, que se provocaban con fluidos, se provocaban con sonidos, se provocaban con luces. Entonces, es muy difícil de separar lo que es teatral, lo que es de facto un achaque, un ataque de las mujeres. Y claro, había las máquinas, los laboratorios de fotografía, que era muy importante. Uno de los pioneros de la fotografía, cromafotografía, que ha desenvolvido hasta el cine, ha sido el director de ese laboratorio y trabajaba con imágenes como esta, que son imágenes digitales de cámaras que hacen dos imágenes muy diferentes, como nuestros ojos que tienen dos cosas diferentes, o cámaras que son perfectamente sobrehumanas, porque no tienen una relación. Normalmente estaba haciendo una relación entre el ojo y la cámara. Y ahí, ¿cómo establecer esa relación? Es como un monstruo. Tiene 16 lentes y va a hacer cosas como esa.
estudiar los movimientos, las sintomatologías de estas mujeres. Y esta imagen a mí me interesa mucho para terminar este ciclo ahora inicial, porque es una imagen en que los ojos están cerrados y la boca está abierta. Esto es muy común. Lo que acontece cuando nos tenemos una experiencia límite. Producimos un sonido, mismo puede decir una palabra, y puede ser una palabra, un paraguas, no sé cómo lo dicen, que no significa nada. Es como un grito de un cerdo. Es como... Y ahí es lo mismo. Y lo interesante es desde que cerramos los ojos y abrimos la boca. Esta relación tiene que ver con las emociones. Esto me parece muy interesante, pero me parece sobre todo muy interesante que ha habido imágenes a mostrar eso la primera vez de esta forma. Ciegos, más hablando. Ciegos, más gritando. Y entonces, vamos a dar más un salto, y aquí tenemos un trabajo de un artista brasileño que se llama Arthur Baggio, que se llama Libro de Carne. Y me parece, esto tiene que ver con qué, con una cosa que había dicho en el inicio, la idea de que todos los medios tienen un cuerpo, y a veces lo olvidamos. Cuando estamos con un libro en nuestras manos, estamos tan dentro del texto, y el texto muchas veces nos lleva a otros lados, que nos olvidamos que tenemos un objeto en nuestras manos, que tiene papel, tinta, colores, a veces imágenes. Y este libro no nos permite olvidar esto, porque es un libro que no solo es hecho de carne, como dura un tiempo muy corto. De cada vez que es presentado, es una pieza nueva de carne que es cortada muy estrecha y que lo podemos hacer así. Claro que el trabajo